Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Muy buenos días, mis amados hermanos de la Congregación Camino Nuevo y Vivo. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de nuevamente compartir con ustedes la enseñanza que tiene que ver con la escuela dominical. Y aprovecho, hermanos, para agradecerles sus oraciones que han elevado al Señor a favor de este servidor. Por la gracia y la misericordia de Dios vamos recuperándonos poco a poco. Confiamos en el Señor que esta obra que Él ha iniciado en mi cuerpo, en mi salud, el Señor la va a terminar. Él la va a llevar a un feliz término. Pero entre tanto, tenemos que seguir nosotros sirviendo al Señor en base a las oportunidades que Él nos brinda para servirle. Y yo estoy agradecido con Dios porque me da esta oportunidad de hoy, en esta mañana, llegar hasta sus hogares, llegar a sus salas y compartir esta enseñanza de escuela dominical. Y entrando en materia, recordemos que hemos estado hablando acerca de los tiempos finales, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de la muerte, hemos hablado acerca de temas importantes, hermanos, que realmente tienen que hacernos a nosotros meditar, pensar y tomar decisiones. Y la lección de esta mañana no escapa de eso, es una lección muy importante. Y mire, empieza con una pregunta esta lección. Dice esta pregunta: ¿cuál será para usted la última parada en su caminar en esta vida? ¿Será el cielo o el infierno? Y bueno, esta lección nos va a llevar a que pensemos por un momento qué ocurriría si no existiera ni el cielo ni el infierno. ¿Qué se imagina usted que pudiera ocurrir? ¿Qué sucedería si no hubiera consecuencias después de esta vida? Que no hubiera castigos, pero que tampoco hubiera recompensas. ¿Sería más fácil la vida? ¿Ha pensado usted en esas preguntas, amado hermano, hermana que está en su casa? ¿Por algún momento usted se ha detenido y tal vez en un momento de reflexión se ha puesto a pensar qué pasaría si verdaderamente el cielo, el infierno no existieran y resultara ser que nada de esto es real? Bueno, déjeme decirle lo que algunos piensan. Hay gente que se ha detenido a pensar en esto y han vertido sus opiniones dejando plasmado su pensamiento en las siguientes declaraciones que ellos hacen. Por ejemplo, hay unos que dicen que al no haber castigo ni recompensa, entonces la humanidad iniciaría una era de paz y una era de armonía. ¿Usted cree que eso sería posible si no existiera el cielo, si no existiera el infierno, si no hubiera castigo, si no hubiera recompensas? ¿Verdaderamente habría esa paz y esa armonía en el mundo? Hay otros que dicen que disfrutaríamos de una unidad universal perfecta, ideal, sin fallas. ¿Qué piensa usted? ¿Sería esto también posible? Mire, hermano, es popular rechazar la creencia en el cielo y en el infierno. La gente prefiere
decir que esto no existe. Las culturas, la cultura social mexicana incluso, nos presenta ideas populares muy conflictivas respecto a esto, como lo son las siguientes: la reencarnación, que ya hemos hablado de ella en otra oportunidad. También la cultura nos habla ahora de la comunicación con los muertos. Y esto no es algo nuevo, esto es desde tiempos bíblicos, ¿verdad? En que la humanidad busca tener contacto con sus seres queridos en el más allá, dicen ellos. Y tenemos un caso muy famoso en la Biblia, ¿verdad? Usted lo recuerda, que es cuando Saúl quiere hablar, ¿verdad? Y consulta con una adivina para poder hablar con Samuel, ¿verdad? La comunicación con los muertos es algo que la sociedad quiere y practica, y lo hacen con la idea de ver que sus seres queridos ni están en el cielo ni están en el infierno, ¿no? Por otro lado, las experiencias acerca de la muerte que la gente ha tenido y que han hecho de estas experiencias una idea popular en la que ellos afirman que hay otra vida en el más allá. Tal vez usted no desconozca que hay personas que dicen: estuve por un momento ausente de mi cuerpo y entré a un nivel diferente. Hay quienes lo dicen: iba yo por un túnel y al final del túnel había una luz, y cuando llego a esa luz me doy cuenta que todo es maravilloso, que todo es hermoso, y no quería regresar a la realidad. Estas son unas de las tantas experiencias que la gente comenta y dice acerca de lo que vivieron cuando estuvieron al borde de la muerte. La mayoría de la gente parece compartir un interés común en la vida venidera, pero no está segura la gente de lo que existe verdaderamente en esa vida. No saben con certeza lo que existe verdaderamente en la vida del más allá. Sin embargo, hermanos, tenemos nosotros que considerar aquellas creencias que hay en el más allá. Estas creencias tienen que contestar algunas preguntas que son importantes. Hay grupos, déjenme usar la palabra, sectarios y religiosos que hablan acerca de lo que existe en el más allá. Bueno, tenemos que considerar nosotros cómo ellos responden a las siguientes preguntas. Una de las preguntas es: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Otra de las preguntas que ellos tendrían que responder es: ¿cómo es esa existencia futura? Otra pregunta más que este grupo de creencias debieran de responder es: ¿se trata acaso de una transición incondicional o de un estado de bienaventuranza? ¿Qué piensan ellos? Otros tienen que contestar esta siguiente pregunta: ¿es un mundo triste de infelicidad el que hay más allá? ¿En ese mundo se pierde la identidad personal? Interesante esta pregunta. Y tal vez la última pregunta que ellos tendrían que contestar es una experiencia de tormento y de castigo? Bueno, cuando usted hable con alguna persona que cree en la vida en el más allá y le comente a usted sus experiencias, usted puede hacer uso de estas preguntas y analizar las respuestas que le estén dando. Pero la verdad es que un pensamiento general de nuestra
cultura indica o nos hace ver que se adapta a nuestra cultura, pero de una manera muy selectiva, al tradicional concepto cristiano del cielo y del infierno. Es decir, nuestra cultura sí toma esas creencias de lo que existe después de la muerte, pero lo manejan de una manera muy a su conveniencia. No sé si usted ha pensado, pero la mayoría de la gente que muere, los que quedan vivos, la familia, sus allegados, sus amigos, por lo general dicen, se fue al cielo, está en el cielo. ¿Por qué dirán esto? Bueno, porque rechazan la desagradable idea para ellos de la existencia del infierno y promueven más la vida de la bienaventuranza, de la vida celestial venidera, de la vida en el más allá. La mayoría prefiere pensar en que el cielo es para todos y el infierno casi para nadie. Es decir, el infierno es solo para otros, pero no para mí. Qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros los seres humanos, cuando alguien muere, emitimos juicios. Y según el comportamiento de la persona y nuestra percepción del comportamiento de esa persona, nosotros decimos, este se fue al infierno sin tocar baranda. Derechito, era tan malo el hombre que la verdad no creo que esté en el cielo. Él se fue al infierno directamente. Y damos esos juicios. Pero también muchas veces, cuando estamos en un funeral y está toda la gente ahí reunida, decimos, era tan bueno esta persona, que seguramente se fue al cielo. Y lo ubicamos en el cielo, en un lugar de bienaventuranza en el cual Él está ahora. Pero entonces nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos. Usted y yo, que hemos conocido a Dios, que hemos conocido al Señor Jesucristo, que hemos tenido una relación con Él, nosotros tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es ir y consultar a la palabra de Dios, a la Biblia, qué es lo que ella nos menciona acerca de estos temas. Y déjeme decirle que la Biblia toca 3 temas muy importantes que suceden después de la muerte. La Biblia habla del juicio final, también habla del cielo y también habla del infierno. De estos 3 grandes temas habla la Escritura. Y quisiera que empezáramos analizando un poquito lo que la Biblia dice acerca del juicio final. La Biblia empieza diciéndonos que el juicio final implica una separación entre las personas después de la muerte. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Una separación entre las personas después de la muerte. Mire, vamos a buscar lo que Jesús dijo en el libro de Mateo y vamos al capítulo 25 y vamos a leer algunos versículos partiendo del versículo número 31. Yo traigo aquí una versión que tal vez difiera un poquito a la Reina Valera que usted pueda tener, o a lo mejor en su casa usted tiene la misma versión que yo. Y vamos a leer lo que dice la Escritura tocante a este tema. Dice en el verso 31, cuando yo, el Hijo del Hombre, está hablando Jesús, regrese, dice, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré, dice la Escritura, en mi trono.
Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos. Note que Jesús ya está hablando acerca de dos grupos y está hablando acerca de una separación que habrá entre las gentes. Por un lado estarán los malos y por otro lado estarán los buenos, según nos menciona aquí el libro de Mateo. Dice, así como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha, y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, entonces les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego les diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Ellos me responderán, Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país. Nunca te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuvieses enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré, como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Este pasaje, hermanos, es un pasaje tremendo y aprendemos muchas cosas de este pasaje. Déjenme mencionarle al menos 4 de esas cosas. La primera cosa que aprendemos es la idea de separación y de juicio. Estas dos ideas, tanto de separación como la de juicio, son definitivamente bíblicas, hermano. No es algo fuera de la Biblia, es algo que Jesús está diciendo. Habrá un momento de separación. ¿Qué quiere decir separación?
Bueno, Jesús allí estará emitiendo el juicio definitivo. Y entonces a los que llegan ante su presencia después de haber muerto, Él les dirá: el juicio es este, por cuanto hiciste esto a mi favor, haciéndolo a uno de los pequeños, dice en otras versiones, y esta versión dice de las personas menos importantes, por cuanto lo hiciste, entonces tú tienes esta recompensa. Pero tú, por cuanto no lo hiciste, aunque lo viste, viste a tu hermano, viste a la gente, viste a esas personas menos importantes, pero no tomaste la decisión de hacer algo por ellos, entonces tampoco lo hiciste por mí. Y no tendrás recompensa, sino que tendrás castigo. Ahí hay un juicio. Es Jesús separando. La segunda cosa que nosotros aprendemos de este pasaje son que nuestras decisiones y nuestras acciones tienen trascendencia eterna. Lo que usted hoy, en este día, o los días pasados, o los días que van a venir, usted decida o usted haga, tendrán trascendencia eterna. Es decir, no se queda aquí. El Señor Jesucristo dice que Él se enteró de lo que habían hecho los buenos y de lo que habían hecho los malvados. Trasciende, hermano, trasciende nuestras decisiones, trasciende nuestras acciones. A veces nosotros pensamos, hermanos, erróneamente que todo queda en este lugar y que no importa si lo hacemos o no lo hacemos. Pero la misma Escritura nos dice que si nosotros decimos tener fe y no tenemos obras, entonces, hermanos, la verdad es que tampoco tenemos fe. Las obras son una evidencia de nuestra fe. Y si hemos creído en Cristo Jesús, entonces nuestras acciones tienen importancia. Nuestras decisiones tienen importancia. Y si usted no ha creído en Cristo Jesús, tal vez usted hoy diga: no va a pasar nada con esto. Bueno, le tengo una mala noticia. Sí va a pasar. Sí va a pasar. Y sus decisiones y sus acciones tendrán una trascendencia eterna. La tercera cosa que aprendemos de este pasaje, y es una cosa que a mí me encanta, hermanos, a mí pensar en esto, la verdad, a mí me emociona. Y es que Dios nos ha dado un regalo de amor tan maravilloso, hermanos, tan maravilloso, que nos ha dado la asombrosa capacidad de decidir nuestro destino eterno. Mire, pensar en el juicio, hermano, no es pensar en cosas malas. Pensar en el juicio es pensar en el maravilloso regalo de Dios que nos ha dado la capacidad de decidir, el libre albedrío, y que podemos hacer uso de él en este momento. Y al hacer uso de él de una manera correcta, de una manera adecuada, entonces nosotros desde aquí estamos decidiendo nuestro destino eterno. Y la cuarta cosa que nos enseña este pasaje es que el juicio del cual nos habla este pasaje que hemos visto no es solo una expresión de la ira de Dios, también es una expresión de su gran amor. Hermanos, a veces nosotros decimos: no quiero llegar a un juicio, no quiero llegar al juicio de Dios. Y no nos damos cuenta, hermanos, que si nosotros tomamos primeramente a Jesús como nuestro Salvador, y si nosotros hicimos obras dignas de nuestra fe, entonces, hermanos, ese juicio se torna para nosotros en un tiempo de gozo y de recompensas, de premios, de celebración.
Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Miren, nadie puede llegar delante del juicio de Dios y echarle la culpa a Dios o a otras personas de su destino eterno. No. Cada quien asumirá su responsabilidad en cuanto a su destino eterno. Así que, mi hermano, esto es algo que usted y yo podemos decidir desde este momento. La Biblia también habla del cielo. Es un tema muy importante. Jesús habló del cielo. Y en Juan capítulo 14, versos del 1 al 4, ahí habla algo acerca de esto. Déjenme leerlo en esta versión. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Y vamos a leer los versos del 1 al 4. Dice: poco después Jesús les dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo, así que estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que ustedes deben de seguir. Hoy sabemos nosotros que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y también se los dijo a los discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice: y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús está diciendo en este pasaje que hay un lugar especial, un lugar en el cielo que Él ha ido a preparar para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Nos dice que Él se ha tomado el tiempo para ir a ese lugar y tener todo listo para cuando llegue el momento de que nosotros estemos ahí. Pero no es lo único que la Biblia nos habla. En Mateo capítulo 6, verso 20, nos dice que ahí, en el cielo, nuestros tesoros estarán seguros. ¿Recuerdan ese pasaje? Donde dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en el cielo. Hermanos, en aquel lugar habrá seguridad de nuestros bienes. Pero déjeme decirle que está hablando en un sentido figurado la Escritura. Sabemos que no podemos llevarnos nada el día que nosotros tengamos que partir de este mundo. Pero sí sabemos que allá hay cosas que el Señor ha preparado para nosotros y que no sufriremos el robo de esas cosas que Él tiene para nosotros. En Mateo capítulo 22, verso del 10 al 14 nos dice que habrá una gran celebración, una fiesta de bodas. Y usted ya se está imaginando a qué me refiero. A las bodas del Cordero con su iglesia. Un tiempo maravilloso que tendremos allá. Jesús también menciona que hay un paraíso después de la muerte. Usted recuerda esas palabras que Jesús le da a ese hombre que está siendo crucificado juntamente con él. ¿Verdad? Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí iba a morir en la cruz, pero no se iba a quedar ahí. Había un lugar al cual iba Jesús y al cual está invitando a este hombre a seguirle, puesto que había creído en Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis hace uso de detalles más gráficos en los capítulos 21 y capítulos 22. Mire lo que dice Apocalipsis en esos detalles gráficos. Por ejemplo, habla de la Nueva Jerusalén y dice que tiene paredes de jaspe, cubierta de toda clase de piedras preciosas. Dice que las puertas son de perla, las calles de oro fino y el río de agua de vida que corre por el centro de la ciudad.
y más detalles que da la Biblia de esto. Algo que está fuera muchas veces de nuestra comprensión. Pero con todo y esto, la Biblia no nos dice en realidad todo lo que es el cielo. Se da cuenta que la Biblia nos está dejando ver como por una rendijita. Una ocasión andaba en la ciudad de Indianápolis. Habíamos ido a la Asamblea Mundial y un día terminaron los eventos y teníamos que regresar al hotel donde estábamos, y venía yo con otras personas y pasamos por un estadio de béisbol. No había manera de entrar, estaba lleno, así que nos conformamos con ver por un espacio reducido el juego que se estaba llevando a cabo. Nuestra visión era casi nula. Lo que podíamos ver por una rendijita no era todo lo que estaba sucediendo adentro del estadio. Bueno, así la Biblia nos permite ver solo detalles pequeños de todo lo que es el cielo. ¿Por qué no nos da todos los detalles la Biblia de lo que es el cielo? Bueno, hermanos, nuestra capacidad de entendimiento está limitada. No podríamos asimilar todo lo que hay allá y que el Señor ha preparado para nosotros. Sería para nosotros hasta un tanto, nos daría un tanto de aflicción y no sé, algo crearía en nosotros ansiedad por querer conocer todo lo que hay y entender todo lo que hay allá. Pero llegará el momento, hermanos, si permanecemos fieles al Señor, en que veremos completamente lo que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. La Biblia también habla del infierno. Es el tercer gran tema. Y la Biblia ofrece varias descripciones del infierno. En Mateo capítulo 18, verso 9, habla del Gehenna. El Gehenna es una palabra griega que se deriva del valle de Hinnom, fuera de Jerusalén. En ese valle, que estaba fuera de Jerusalén, se hacían sacrificios de niños, y estos niños eran pasados por fuego primeramente para ser dedicados al dios Moloch, y después eran sacrificados. Más tarde, ese valle llegó a ser el basurero de la ciudad. Ahí, en ese lugar, se depositaban todos los desechos de la ciudad, orgánicos e inorgánicos. Todo ahí era depositado. Era un lugar fétido, un lugar horrible. Era un lugar verdaderamente que nadie quisiera estar en ese sitio. Además, en ese lugar se le prendía fuego para quemar todos los desechos que originaba la ciudad. Y el fuego constantemente estaba ardiendo. No se apagaba, no se consumía. Así que cuando la Biblia habla del Gehenna, para referirse al infierno, hace una alusión a esto que sucedía en este valle que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, para decirnos a nosotros que el infierno es un lugar de fuego que nunca se extingue, que nunca se apaga. Después, en Mateo capítulo 11, verso 23, y en el capítulo 16, verso 18, la Biblia también habla del Hades, para referirse también al infierno. Pero esta palabra Hades es una segunda imagen de la vida venidera, lejos de la presencia de Dios. La palabra es griega. Hades es una palabra griega y significa literalmente mundo venidero. Es la traducción de la palabra hebrea Seol. Seguramente usted ha escuchado también
o lo ha leído en la escritura, la palabra Seol, y esta significa el más allá. Así que Hades se desprende de esta palabra hebrea que es Seol. Y estos dos términos, tanto Hades como Seol, denotan lo miserable que es la vida de la persona alejada completamente de la presencia de Dios. Wow, no sé si usted ha pensado en eso. Ay, hermano, vivimos en un mundo en el que vemos cosas terribles todos los días. Pero piense por un momento, ¿qué sería de este mundo si la presencia de Dios no estuviera todavía entre nosotros? Piense qué sería de usted si usted no tuviera acceso a la presencia de Dios. Mire, déjeme ponerle un panorama un tanto sencillito de esto. Un mundo lleno de gente sin la presencia de Dios sería un mundo sin la posibilidad de la gracia previniente de Dios. Usted entiende lo que es la gracia previniente. Dios buscándonos para tener una relación personal, íntima con nosotros. Y tal vez usted recuerde lo que era su vida antes de conocer a Dios. Pero también venga a su mente, a su memoria, las veces en que Dios salió a su encuentro para traerlo a una relación de amor con Él. Y cómo de una o de otra manera Dios se iba mostrando en el camino para atraerlo a usted a una relación con Él. Pues imagínese un mundo sin la gracia previniente. Imagínese a un mundo, imagínese a estas personas sin la posibilidad de tener la gracia salvadora que el Señor Jesucristo da. Es decir, no hay esperanza de salvación. El hombre estaría condenado completamente, aún más allá, permanente en el infierno. Imagínese ahora a este mismo mundo, a estas mismas personas, sin la posibilidad de tener la gracia santificadora, es decir, la obra plena del Espíritu Santo trabajando en la vida de aquella persona que empieza a caminar su relación con Dios. ¿Se imagina lo que es su vida sin la posibilidad de vivir una vida agradable a Dios? Hermano, esto no lo puede hacer usted solo por sus propios medios. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios cada día guiándole, trabajando en usted, llevándolo a esa gracia santificadora. Pero luego viene imaginarnos a este mundo y a toda su gente sin la posibilidad de tener una transformación de glorificación. Es decir, sin la posibilidad de alcanzar una santidad plena. Sin la posibilidad de ser transformado en su cuerpo físico a un cuerpo glorificado después de la muerte. Hermanos, yo no puedo imaginarme a un mundo, a mí mismo, sin acceso a la presencia de Dios. Hermanos, no es ese lago de fuego ardiendo constantemente el que me hace temer de ir a ese lugar. Lo que me hace temer ir a ese lugar es el saber que ahí ya no está más la presencia de Dios ni su gracia obrando en mi vida. Por eso, hermanos, cada día me esfuerzo y peleo cada día por ir al destino eterno junto con mi Señor y Salvador. Gracias a Dios por su presencia, que está al alcance de nosotros todavía.
Gracias a Dios por ese regalo maravilloso de decidir mi destino eterno. El juicio final, el cielo y el infierno tienen que ver, hermano, con la significación y con la trascendencia de la vida que tenemos, pero también del escogimiento humano que hacemos nosotros. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea una decisión no se pierda, mas tenga vida eterna, una consecuencia. Nuestra decisión repercute en una eternidad, en una vida eterna. Mi hermano, esta lección de esta mañana la cierro con esta pregunta. ¿Ya escogiste a dónde vas a ir? ¿Ya escogiste cuál va a ser tu última parada? ¿Ya escogiste cuál va a ser tu destino eterno? Decídelo hoy, hermano. No dejes para mañana lo que hoy puedes decidir. El mañana no lo tienes asegurado. La seguridad está hoy en Cristo Jesús. Padre, te alabamos en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque pusiste en nuestras manos la posibilidad de decidir cuál va a ser nuestro destino eterno. No solamente pusiste la posibilidad de decidirlo, sino que nos diste las mejores opciones para decidir bien. Y esta opción única es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a decidirnos por Él, Señor. Abrazar la oportunidad que tú nos das de creer en Él. Pero nos has dado otras oportunidades, y estas oportunidades se traducen en hacer las cosas que son agradables a ti y que tienen una repercusión en la vida venidera. Danos corazones compasivos, Señor, que podamos hacer, Señor, para nuestro prójimo el bien que deseamos para nosotros mismos. Que no pensemos, Señor, en nosotros, sino que pensemos en ti, Padre. Que cuando lo hacemos por uno de estos hermanos en la fe, o por una de estas personas que aún no te conocen, Señor, que entendamos, Señor, que lo estamos haciendo a ti, Señor. Gracias por estos dos regalos, la salvación y el poder ayudar a otros. Señor, te alabamos en el nombre de Jesús, y a ti toda la honra y toda la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén.